Bueno, en esta noche el Señor los bendiga a todos. Voy a tener una transmisión que la voy a estar compartiendo en este momento por el Facebook, después la vamos a subir por el YouTube y la transmisión que vamos a tener hoy la he titulado Cosas que marcan la diferencia dentro y fuera de la iglesia. Esta es eh, una temática que quisiera dejarla en este video para que las personas que son cristianas la tengan en cuenta. Esta enseñanza va dirigida específicamente para las personas que pertenecen a una iglesia cristiana o son parte de una iglesia cristiana. Entonces es importante que en esta noche las personas que me van a escuchar o las personas que luego me van a oír coloquen mucho cuidado porque quiero regalar unas recomendaciones, unos consejos para tenerlos en cuenta. Así que recordándoles que la enseñanza que voy a compartirles en esta hora se llama Cosas que marcan la diferencia dentro y fuera de la iglesia. Bueno, entonces vamos a escribir rápidamente aquí en los comentarios el título. Cosas que marcan la diferencia dentro y fuera de la iglesia. Listo. Entonces, ese sería, ese sería el tema. El tema sería cosas que marcan la diferencia dentro y fuera de la iglesia. Entonces, vamos a hablar de este tema. Cosas que marcan la diferencia dentro y fuera de la iglesia. Voy a estar dando unas recomendaciones de algunas cosas que no se deben hacer dentro de la iglesia y también de algunas cosas que no se deben hacer fuera de la iglesia. Esta, esta enseñanza le va a servir para que usted tenga en cuenta qué cosas se deben hacer dentro de la iglesia y qué cosas no se deben hacer dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pero no nos hablan estas cosas, no nos enseñan estos puntos y muchas veces a raíz de esto nosotros cometemos algunos errores. Pero gracias a Dios que se prestan estos medios como el Facebook, como el YouTube, para poder dar enseñanzas y poder tocar puntos que son bien importantes. Entonces, vamos a empezar con la primera recomendación. La primera recomendación, cosas que no se deben hacer dentro de la iglesia. La primera recomendación es el celular. Cuando usted va a la iglesia, por lo general todo el mundo lleva un celular. La recomendación número uno que le doy a las personas es la siguiente. Cuando usted va a la iglesia, usted coloque su celular en modo avión o coloque su celular en modo silencio. Muchas veces pasa y acontece que la gente va a la iglesia y ¿sabe qué es lo que sucede cuando la gente va a la iglesia? Hacen lo siguiente, mire, las personas cuando van a la iglesia hacen lo siguiente. La primera recomendación aquí es el celular. Celular. Mire, hay gente que va a la iglesia y empieza el culto y en medio de las alabanzas el celular les empieza a sonar. Están en la alabanza y en plena alabanza a la persona le empieza a sonar el celular. ¿Y qué hace la persona cuando le suena el celular? La persona apenas le suena el celular, lo primero que hace es en medio del culto contestar y salirse. Eso no se debe hacer, hermano, amigo que me oye. Usted cuando va a la iglesia, usted tiene que tener respeto, reverencia por las cosas de Dios. Si usted está esperando una llamada urgente, porque hay gente que me ha dicho a mí, vea pastor, lo que pasa es que yo estoy esperando una llamada importante, urgente. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Coloque el celular suyo en modo vibrador o colóquelo en modo avión, si en este caso la llamada no es importante. Y si usted es una persona que va con su celular a la iglesia,
recuerde la primera recomendación. En medio de la alabanza no se contesta celulares. En medio de la prédica no se contesta celulares. Pongo un ejemplo, que ya fuera algo urgente, que usted tiene un familiar enfermo, que tiene un hijo enfermo y usted esté pendiente del celular porque necesita una noticia que le den, ponga el celular en modo vibrador. Y cuando le vibre, usted lo va a tener en el bolsillo. Entonces, ¿usted qué? Cuando ya siente que el celular le vibre, usted sale despacio y va y contesta la llamada telefónica o la información se la dan. Pero hay gente que no se le da nada, están en pleno culto y ese celular suena a todo volumen, suene, 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 suene y contestan. Eso no se debe hacer. Es el primer consejo que yo le doy. Si usted va al culto, el celular póngalo en modo silencio o modo avión o póngalo en vibrador si es que espera una llamada importante, pero salga discretamente y no interrumpa la alabanza, no interrumpa la prédica, porque eso no es algo que Dios le agrada. Eso es la primera recomendación que doy. La segunda recomendación, por eso se llama la temática cosas que marcan la diferencia dentro y fuera de la iglesia. Bueno, la segunda recomendación que vamos a dar es la siguiente. Cosas que no se deben hacer dentro de la iglesia. Ahora sigue la siguiente. El famoso chicle. La segunda recomendación que quiero compartirles, si usted va a un culto, si usted va a la iglesia, no vaya a masticar chicle. Muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y están cantando coros, Cristo rompe las cadenas y nos da guri y empiezan a hacer hasta bombas. Eso no se debe hacer en el culto. Cuando usted va a la iglesia, usted no se ponga a mascar chicle. Yo lo he visto inclusive hasta en pastores, lo he visto. He visto en pastores que están en el culto y es en el altar y es más que chicle, más que chicle. Mire, mascar chicle no es malo, mascar chicle no es pecado, pero no es el lugar correcto para masticar chicle. Cuando usted va a la iglesia, usted no lleve chicles para masticar. Usted cuando va a la iglesia, usted tiene que llevar su boca sin chicle. Usted lleve su boca libre para alabar al Señor, para exaltarlo. Hay gente que hace esto, mire. Lo digo por experiencia. Va a la iglesia a mascar chicle. Ya cuando el chicle se ha mascado, se lo sacan y lo pegan debajo de la silla. Y cuando uno va a veces a hacerle aseo al salón o uno va a veces digamos un ejemplo, a llevar sillas para algún lugar que haya un culto, debajo del asiento hay 3 chicles, 4 chicles pegados. Eso hace la gente, ¿verdad? Se va a mascar chicle al culto y después lo pegan debajo del asiento. Eso no se debe hacer. Usted recuerde que la iglesia somos nosotros, pero el templo donde nos reunimos es un lugar que lo hemos consagrado para darle culto al Señor. Y si ese lugar lo hemos consagrado para darle culto a Dios, hay que respetarlo ese lugar. Así que a la iglesia no se masca chicle. Esa es la segunda recomendación que les doy. Bueno, tercera recomendación de cosas que no se deben hacer dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. La tercera recomendación es cuidado con los niños. Aquí escribámosla. Cuidado con los niños. Bueno, aquí viene la tercera recomendación. Cuidado con los niños. En este caso voy a ponerles un ejemplo, ¿verdad? Yo soy padre, gracias a Dios tengo 2 hijos, Dios me los bendiga. Y a todos los que tienen hijos también Dios se los bendiga. Pero yo he mirado muchas veces que pasa esto, mire. La persona va a la iglesia con los niños y los dejan hacer el desorden que ellos quieran. Yo administré en cierto lugar una iglesia donde los papás eran extremadamente permisivos. Yo administré en cierto lugar una iglesia donde los niños se ponían a pelear entre ellos, se ponían a brincar, a hacer baromas, mejor dicho, hacían un desorden terrible en la iglesia. Y los papás no les decían nada, se ponían a llorar durísimo. Vea, yo le voy a poner un ejemplo. Si usted es papá y tiene niños y los lleva a la iglesia, usted tiene que enseñar a sus hijos desde pequeños a tener respeto en la iglesia, en el culto. Si usted tiene hijos
y usted los enseña que hagan desorden y no les dice nada, así se le van a criar, irreverentes. Si usted tiene hijitos y los lleva al culto, siéntelos al lado suyo y esté pendiente de ellos, porque los niños por naturaleza son traviesos, por naturaleza ellos son imperactivos, por naturaleza ellos son que no quieren estarse quieticos. Eso no es malo, es la naturaleza de un niño, así juega uno también. Pero uno como papá, cuando lleve los niños al culto, hay que tenerlos sentados al lado de uno y no permitir que hagan desorden. Muchas veces está el predicador predicando y empieza el niño a irse a subir al altar, a tirar los adornos de las flores, a tirar los jarrones. Y eso genera un desorden. Van los amigos al culto y dicen, ve ese niñito que desordenado. O a veces está predicando la palabra, pero eso va a distraer a la gente para que no oiga la palabra de Dios. Si usted lleva sus hijos al culto, sus nietos al culto, ¿qué tenemos que hacer? Ponerles cuenta a los niños. Y eso lo tenemos como papás que hacer. Es decir, uno como pastor le queda feo regañar hijos ajenos. A mí no me gusta regañar hijos de nadie. Regaño los míos solamente. De resto no regaño ningún otro hijo porque no me corresponde a mí. Pero qué bueno que usted como papá no espere que el pastor le llame la atención a usted para que usted llame la atención a sus hijos. Usted, qué incómodo que a uno como papá le llamen la atención y le digan, vea, sus hijos están haciendo desorden. Qué incómodo para uno como papá que le digan así. Mejor uno mismo tener, yo llamaría tener uno mismo ética y uno mismo darse cuenta cuando están haciendo desorden los hijos, controlarlo. Si usted tiene un niño y en plena prédica, a mí me ha pasado, lo digo por experiencia. Yo en algún lugar donde estuve, yo empezaba a predicar y había un niñito que en ese momento era llore y llore y llore y llore y llore. Eso se ponía a llorar a todo pulmón. Y la mamá como si nada. El papá tampoco, no hacía nada. Y el mensaje se interrumpe cuando alguien se pone a llorar. En este caso el niño puede ser que tenga hambre, puede ser que esté enfermo, puede ser que tenga frío. ¿Qué tiene que hacer la mamá o el papá? Pues si yo veo que mi niño está llorando, le busco la manera de que no llore. Y si veo que el niño sigue llorando, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que yo tengo que hacer con el niño, si yo veo que está llorando, es por un momento me salgo para afuera. ¿Y qué hago yo? Me salgo para afuera y busco que se me calme el niño. Pero si usted lleva a un niño a la iglesia, si usted lleva a su hijito a la iglesia y el niño se pone a llorar, se pone a hacer desorden, usted busque la solución. Bueno, ¿será que tiene hambre? ¿Será que está enfermo? ¿Será que está incómodo? Usted busque la manera para que el niño se calme. Y si el niño no se calma, usted sea prudente y por un momento sálgase del salón y afuerita trate usted de consolar al niño para que los demás que están oyendo la palabra no se distraigan. Esa es una recomendación que estoy dándoles. Por eso se llama la enseñanza de hoy. Cosas que marcan la diferencia dentro y fuera de la iglesia. Entonces, mire que esto que yo les estoy enseñando, de pronto no se lo dicen casi a usted en la iglesia, o de pronto no se lo han dicho, y de pronto por eso usted comete esos errores. Entonces, primer recomendación, ya vimos, el celular, modo silencio, modo avión. Cuidado con el celular, no interrumpa los cultos con el celular contestando llamadas. Segunda recomendación, no se ponga a mascar chicle, no se ponga a comer chicle en el culto. Tercera recomendación, cuidado con los niños. Así que diga amén allá donde usted se encuentra. Y esta enseñanza compártala, dele un dedito arriba, un like, para que el algoritmo de YouTube pueda hacer que esta enseñanza llegue a más personas. Bueno, ahora vamos a dar otra recomendación que es importante y es la número 4. La recomendación número 4 es la siguiente. Vamos a dar la recomendación número 4. Recomendación número 4. Se llama mascotas. Mascotas. Les voy a contar una anécdota. Verá. Eh, en cierto lugar por acá donde yo estaba yendo a una célula, estuve yendo un tiempo, fui por un tiempo a ese lugar para, para no hacer larga la historia, a compartir la palabra. Y yo le cuento, pues como uno cuando va a una casa ajena, pues uno tiene que acomodarse a lo que les brinden o uno tiene que ser prudente, obviamente.
Y nosotros en cierto lugar donde íbamos a una célula, ahí se reunían amigos, en el patio de la casa se reunían amigos. Y vean, no les digo mentiras. Nosotros nos poníamos a hacer la célula. La célula usted sabe que está compuesta por coros, por la enseñanza, bueno, a veces hay testimonios. Y vea, y estábamos en la célula en cierto lugar y no les digo mentiras, ya, en el momento que nosotros estábamos en la célula, ahí había como 8 perros en esa casa, 8 perros tenían. Y en el momento de la célula, esos perros se ponían entre ellos a pelear, esos perros se ponían entre ellos a enamorar. Pues los perros, ellos son animales, obviamente, ellos no son como la gente, ellos no tienen el raciocinio que uno tiene, los animales son animales, ellos se guían por instinto. Y qué incómodo, yo recuerdo que estaba yo dando la enseñanza a la célula en ese lugar y esos perros se ponían a pelear, se ponían a enamorar entre ellos y yo trataba como de agarrarlos, así les hacía, pero no me hacían caso, como yo no era no era el dueño de la casa, no me ponían cuidado. Y los dueños de la casa donde yo estaba haciendo la célula, ellos miraban que esos perros se ponían a pelear entre ellos en medio de la célula, se ponían entre ellos a enamorar y no les decían nada. Y yo qué incómodo que me sentía, ¿no? Que imagínese usted dando un redil, dando una enseñanza bien poderosa y en medio de la enseñanza esos perros peleándose o entre esos perros enamorándose, porque los perros son así, esos perros son enamorados, entre ellos se pueden enamorar. ¿Y sabe qué? No hacían nada esa gente, los dejaba como si nada. Y mire, yo le voy a contar algo, ¿verdad? Hay veces, a mí me ha pasado muchas veces esto, yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces esto, ¿verdad? Que uno empieza el culto y no falta el hermanito, la hermanita que llega a la iglesia con 2 o 3 perros o con un perro. En varias iglesias yo lo he visto, ¿verdad? Yo lo he visto en varias iglesias donde yo he ido, he visto, llega el hermanito y detrás llegan 3 perros. Mi hermano, vea, cuando uno va a la iglesia, el punto número 4 es mascotas. Cuando usted va a la iglesia no se lleva perros, a la iglesia no se lleva gatos, a la iglesia no se lleva mascotas, ni chihuahuas, ni bulldozer, ni pitbull, no. Cuando usted a la iglesia no lleve perros. Mire que en cierto lugar donde yo les digo la verdad, no voy a decir el nombre de la iglesia por ética, lo digo porque hay que ser prudente. En cierto lugar donde yo estuve en un culto, habían en el salón como 4 perros, habían. 4 perros habían. Y no les digo mentiras, esos perros estaban ahí en el culto y empezaban a hacer desorden en el culto. Y habían porteros, pero los porteros no hacían nada. Como decía, el portero que está en el culto tiene que ahuyentar los perros si se quieren meter al salón. Los perritos no son como decir que se los maltrate, obviamente. Hay que tener cuidado. Las mascoticas hay que cuidarlas, hay que quererlas, son animalitos. Nosotros no estamos en contra de los animales, pero hay que ser prudente. A los animales no se los lleva al culto. Ellos no se los lleva al culto, ellos se los dejan en la casa. Entonces, la recomendación que yo les doy a las personas que tienen mascotas es: no lleve los perros a la iglesia. Pastores, que yo no los llevo. Una vez me dijo alguien, por es que se me vienen. No, amárrelo. No se haga cualquier cosa, pero déjelo. No lleve mascotas a la iglesia. Esa es la recomendación que yo le doy. Por eso se llama la enseñanza cosas que marcan la diferencia. ¿Usted quiere marcar la diferencia? Entonces, estos tips que le estoy dando, espero que le sirvan. Bueno, vamos a seguir con los tips de esta noche. Ahora sí, llegamos al punto número 6. Cosas que marcan la diferencia. Perdón, el número 4 fue las mascotas. Ah, perdón, me salté. El 5 sí que, perdón, me estaba saltando. El punto número 5 es el siguiente. El tic número 5 que voy a recomendarles es no hacer trenzas. No hacer trenzas. Trenzas. A ver, no creo que la escribí bien la palabra trenza. No sé. Bueno, perdonarán la mala ortografía en alguna palabra. La quinta recomendación es no hacer trenzas. Bueno, ustedes van a entender, ¿verdad? Yo me ha pasado con personas que he administrado, por eso lo digo. A mí me ha pasado, ¿verdad? Les cuento eso. Uno está predicando la palabra de Dios, uno está predicando desde el altar la palabra, uno está predicando bien ferviente. Y hacen esto, muchas veces las mujeres. Aquí está una hermana
y atrás está otra hermana. Y entonces empieza la hermana que está atrás, empieza a cogerle el pelo a la otra y empieza a echárselo para acá, como decir, una le coge el pelo a la otra y empiezan a quitarse la horquilla. Eso, el pastor predicando, el Señor viene pronto por su iglesia. Y la hermana es, quítele horquilla al pelo, quítele horquilla al pelo. Yo no sé si seré el único que me ha pasado eso, pero a mí me ha pasado muchas veces que yo estoy predicando y yo no sé por qué en ese momento les da por quitarse la horquilla del pelo. Cuando usted está oyendo la palabra de Dios, consejos que le doy. Cierre los ojos para que se concentre, o si los tiene abiertos, concéntrese en la palabra de Dios. Como decir, en la hora de la prédica, usted no tiene que ponerse, hermana, a quitarle al pelo la horquilla. Eso no, ese no es el momento para quitarle al pelo la horquilla. Tampoco es momento de ponerse a hacer trenzas. Hay hermanas que está uno en plena prédica y empiezan a hacer trenzas, a hacerle peinados a la hija, a hacerle peinados a la hermana, a la amiga. Eso parece que fuera un, eso parece que fuera una peluquería o parece que fuera un lugar donde están haciendo peinados. Eso no se debe hacer dentro de la iglesia. Cuando usted va a la iglesia, usted no va a hacer no va a quitarle horquilla al pelo, usted no va al culto a hacer trenzas a la hermana que está delante o está detrás. Entonces, esa recomendación yo les doy, tenerla en cuenta. Yo sé que muchas veces esto no se lo dice, pero por eso se llama la enseñanza cosas que marcan la diferencia dentro y fuera de la iglesia. Bueno, ahora sí sigue el punto número 6. Punto número 6. El punto número 6 se llama saludar, saludar. Ese es el punto número 6. Saludar. Bueno, punto número 6, saludar. Este punto puede parecer sencillo, puede parecer algo insignificante. Mire, yo lo digo por experiencia. Mire, muchas veces a la iglesia van a visitarnos amigos. ¿Y sabe qué sucede? Que nosotros muchas veces no somos ni siquiera capaces de darle la mano a los amigos y decirles Dios los bendiga, bienvenidos. Mire, cuando usted vaya a la iglesia y termine el culto, o usted se encuentre un hermano, salúdelo, dígale Dios lo bendiga. Hay personas que no les gusta saludar. Y sabe, hay que aprender, hermanitos, a ser amables, hay que aprender a saludar a las personas. Si usted ve que un amigo va a la iglesia, dígale, lo felicito por venir al culto, Dios lo bendiga. Porque muchas veces los amigos van a la iglesia, pero ven un poco de gente seria, un poco de gente con una cara de revólver, con una cara de limón, y la gente dice, no, esa gente ya brava, esa gente ya es mal geniada, esa gente ya ni saluda. Qué bonito que un amigo vaya a la iglesia y que usted le diga, Dios lo bendiga, qué bueno verlo tenido en el culto, lo felicito, vuelva a venir. Esa es la manera de nosotros pentecostales tenemos que marcar la diferencia. Y también, importante esto, salude a todos los hermanos. Hay veces, yo tengo por ahí experiencias que he vivido, que hay personas que saludan a, depende, digamos, yo saludar a los ricos de la iglesia, a los pobres no los saludo porque son de estrato bajo. No, mi hermano. Rico, pobre, gordo, flaco, bonito, feo, somos iguales ante los ojos de Dios en dignidad. En dignidad somos iguales. Usted salude a todos. Si usted, mi hermano, ama a Dios, ame a su hermano. Salúdelos a todos. Usted no se le va a ir nada por saludar a otra persona. Salude. Dios le bendiga. Cristo lo ama. Esa es la actitud que tenemos que tener. Porque hay veces que en los hermanos hay raíces de amargura, como discordias y no, ese no lo saludo. Esa no la saludo. No, mi hermano. Salúdelos a todos. Esa es la número 6. La recomendación número 6. Ahora sí vamos a pasar para la recomendación número 7. Y la recomendación número 7 es la siguiente. Ya está de noche y muy bueno este punto. No dormirse. Hermanos, yo creo que a todos los pastores o a los predicadores nos pasa que cuando a veces predicamos siempre se nos duerme alguien. A mí me pasa, hermanos.
A mí me ha pasado y me ha pasado con muchas personas. Uno está predicando y empiezan así, a cabecear. Uno está predicando y empiezan, vea, yo les digo esto, mire, yo en cierto lugar donde estaba, era apenas empezaba a predicar, se dormía esa persona. Eso era como que la privaran. Y hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Yo sé que ustedes a veces llegan cansados del día, llegan agotados. Yo entiendo. Créanme que no van a pensar que yo no entiendo. Yo entiendo que es trabajar. Como decir, yo soy pastor, pero aquí donde me ven, me ha tocado coger café, me ha tocado paliar, me ha tocado, mejor dicho, hacer de todo. Aquí donde me ve, hay pastores que pues gracias a Dios lo único que les ha tocado es predicar y predicar. Pero a mí me ha tocado de todo. Yo le entiendo que es estar cansado de cargar piedra, cargar cemento. Vea, yo me ha tocado hacha y machete, me ha tocado. Esa es la verdad. Yo soy una persona que entiendo que es estar cansado, cansado, ir al culto cansado. Yo le entiendo porque a mí me ha tocado eso. A mí me ha tocado estar físicamente molido e ir al culto y uno se siente con sueño, como que le quiere dar un adormecimiento, pero en el nombre de Jesús, la recomendación número 7 es no nos durmamos en el culto. Esa recomendación es buena porque hay gente que va a la iglesia a cabecear nomás. Hermano, vea, acá había una hermana, me contaban que venía a dormir nomás, que apenas empezaba el culto era así, que agachaba la cabeza y se dormía. No, qué pena con el Señor, hermano, qué pena con el Señor, no tanto con el hombre, qué pena con el Señor que uno llegue al culto y empiece bostecios, bostecios. Hay hermanos que llegan al culto y es una bosteciadera. Esos bostecié, bostecié, bostecié. Eso transmiten esa pereza a los demás hermanos, porque está comprobado científicamente que bosteciar hace que otras personas también bostecien. Si usted no lo sabía, vea, bostecear hace que otras personas bostecien también. Y eso causa que la gente lee como sueño. Entonces, usted cuando va al culto, mi hermano, esté activo. Amén, diga el mensaje cuando se le predique. Así sea, diga la palabra. Cristo vive. Es decir, usted, muévase, mi hermano. Si usted le da sueño, póngase de pie y levante las manos. Pero no se deje dormir. Porque hay gente que va al culto a dormir. Qué pena, pero eso sucede en la vida real. Eso no es película ni ficción. No vayamos al culto a dormir, hermanos, porque no nos queda bien con el Señor. Bueno, la recomendación número 8. Llegamos a la recomendación número 8. La recomendación número 8 es no ponerme a conversar en medio de la prédica. No conversar. Está mal escrito, no conversar. Eso. Miren, en el culto sí hay que saludar a los hermanos. Pero una cosa es saludarlos y otra cosa es hacerles una visita. Vamos a ponerle un ejemplo. Usted saluda, Dios le bendiga. Eso es el saludo. Pero una cosa es usted hacerle una visita, porque hay gente que le dice salude, pero no hacen un saludo, sino que hacen es una visita. En el culto, cuando la persona está predicando la palabra de Dios, uno no se tiene que poner a conversar con el hermano que está al lado de uno, porque eso es desorden, eso es distracción. Hay cosas de pronto que se ameritan, que usted, el hermano dijo un ejemplo, segundo libro de Reyes, capítulo 5 versículo 6 y usted no oyó, entonces usted le pregunta al lado, hermano, ¿qué fue que dijo? ¿Que no le escuché en la cita? Es distinto, ahí sí usted pregunte, converse. Pero hay gente que va al culto y en el culto empiezan, eso, empiezan una murmuradera. Yo me tocó pastorear una iglesia, qué triste decirlo, que eso uno empezaba a predicar y eso era, qué incómodo para uno predicar y que empiecen a conversar ahí, a hacer como un murmullo. Eso sin reverencia, la verdad. Eso no se debe hacer, hermanos. Amigos también tienen que aprender. Eso no se debe hacer. Cuando uno va a la iglesia, uno no va allá a ponerse en plena prédica del hermano. Uno no se va a poner a conversar, ¿no? Hay que guardar reverencia y guardar respeto. Entonces, el punto número 8 es
No se ponga a conversar en medio de la prédica. Converse después de que termine el culto. Estas recomendaciones que yo les doy, hay gente que de pronto se ha de reír de lo que yo les digo, pero lo que yo les digo es la pura verdad. Uno cuando va a la iglesia hay que tener en cuenta esto que yo les digo, porque si uno no tiene en cuenta esto, puede cometer errores. La recomendación número 8 que yo le hago es esa. Y la número 9 dice hacer, no hacer la recomendación 9. No hacer mugre. La recomendación 9 es no hacer mugre. Así como lo oye, no hacer mugre. Mire, hay personas que van a la iglesia, llevan bombones, llevan papas, llevan hasta, mejor dicho, hasta chuspadas de mecato llevan. ¿Y qué hacen? Cogen el papel del chicle, el papel del bombón, échelo al suelo, échelo al suelo. No, mi hermano, no, no. Usted cuando vaya a la iglesia, no lleve mugre a la iglesia, no haga desorden en la iglesia. Usted cuando va a la iglesia, si tiene un papel, échelo al bote de la basura, o si no, guárdelo en el bolsillo y luego lo bota en un lugar donde se pueda. Porque hay gente que va a la iglesia, perdone lo que voy a decir ahora, hay gente que no aporta para que hagan el aseo, no ayuda a hacer el aseo, pero ayudan a hacer mugre en la iglesia. Así como lo oye. Ve, hermanos, les digo esto, todo lo digo con experiencia. Una cosa es predicar con conocimiento y otra es predicar con experiencia. Y yo predico con experiencia y conocimiento. La gloria sea para Dios. Cierto lugar donde yo pastoreaba, donde se hacían ciertas personas, terminaba el culto y usted iba a ver ahí papel picado, chuspas de mecato, tierra. Eso parecía que hubiera habido como una cochera ahí. Y eso siempre sucedía. Es decir, hermano, que donde usted se sentó no quede mugre, que donde usted se sentó no quede tirado pedazos de bombón, de papa, de chistriz, no, qué feo, qué incómodo, eso habla mal de uno. Usted, mi amado hermano, no haga mugre en el salón. Salón no es para hacer mugre. Como yo les digo, en cierto lugar donde yo pastoreé, eso, hermano, iba uno a ver donde se sentó tal persona y eso usted encontraba una mugramenta ahí, una mugramenta. Pues yo no estoy hablando que usted no puede, obviamente, mugre se ensucia el salón, pues hay que barrerlo, trapearlo. Pero es que hay gente que no estamos hablando del mugre normal, sino que hay gente que va a hacer mugre al salón. Va a mascar chicle, a pegar chicles debajo de los asientos, va a comer mecato, a tirar mugre al suelo. No, mi hermano, si usted por algún motivo hace mugre, ¿qué tiene que hacer? Júntelo y bótelo en el bote de la basura. Esa es la recomendación número 9. Pasamos a la recomendación número 10. Ya estamos finalizando. Déjeme su comentario y dígame si está entendiendo lo que yo le estoy enseñando. La recomendación número 10. Llegue a orar. Mire, esta recomendación número 3 se llama llegue a orar. Hay gente que llega al culto, se sientan y empiezan a ver todo el que entra y se la pasan así, echando ojo para atrás y para adelante, echando ojo. ¿Quién entra? ¿Quién se sienta? ¿Quién se levanta y quién se para? Y no oran. Usted cuando va al culto, le va a enseñar. A los amigos hay también que enseñarles. Cuando usted va al culto, usted llega al culto, busque una silla y arrodíllese y ore. Hable con Dios. Usted cuando llegue al culto, llegue a orar. No llegue al culto usted a sentarse ahí, cruzarse, aunque viene un ejemplo. Usted puede ser que esté de pronto enfermo y no se pueda arrodillar. Puedes orar sentado. Claro que sí. ¿Hay alguien que esté enfermo de las rodillas? ¿Puede orar sentado? Claro que sí. En el aposento alto, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban sentados, no estaban arrodillados. No es tanto
como decir, uno se arrodilla porque eso es una manera de reverencia ante Dios. Pero si usted llega al culto, si no se puede arrodillar, siéntese, cierre los ojos y hable con Dios. Pero hay gente, hermano, que llega al culto y no llega a orar, llegan ahí como turistas, llegan como turistas. ¿Y qué sucede con las personas que llegan como turistas? Pues ellos no se van a edificar espiritualmente. Si usted llega al culto, llegue a orar, no a conversar y no a distraer a los demás. Esa es la recomendación número 10. La recomendación número 12. Hace un momento les dije, cosas que marcan la diferencia dentro y fuera de la iglesia. Y la recomendación 12 es esta, mire. Saludar dentro y fuera de la iglesia. A ratico hablábamos a ratico estábamos hablando de saludar dentro de la iglesia, ¿se acuerdan? Es que no se me mete aquí esto. Saludar dentro y fuera de la iglesia. A todos. Mire, el punto número 12 es saludar dentro y fuera de la iglesia. Hay hermanos, hay hermanas que dentro de la iglesia es, Dios lo bendiga, hermanito. Dios la bendiga, hermanita. Solo saludan bien chévere a uno. Pero uno se los encuentra afuera de la iglesia y cuando lo ven a uno, sí levantan la cara. Como el caballo. Usted no ha visto un caballo que cuando uno pasa sí levanta la cabeza. Hay gente que hace así. Les da vergüenza saludar a los hermanos en la calle. ¿Cómo así, pastor? Sí, señor. Yo conozco gente que dentro de la iglesia usted lo saluda, Dios lo bendiga, hermanito, y hasta le hacen así en el hombrito. Pero ya cuando los encuentra con la gente en conversa, cuando los encuentra en el trabajo, ahí sí, si lo ven, hace que no lo vieron para no saludarlo. Y si lo ven, cogen por otro lado para no saludarlo. Así como lo oye. Aunque hay casos que ya es diferente, hay casos en que usted no ve la gente, hay casos que sí es distinto, yo entiendo, como decir, no es que uno tenga que saludar a todo mundo, no, pues uno entiende. Pero yo le voy a poner un ejemplo, si usted va por una calle y viene un hermano de frente, ¿qué le cuesta decirle Dios le bendiga? Yo no creo que le cueste mucho a usted, porque eso sería como una hipocresía, pienso yo, que dentro de la iglesia saludo y fuera de la iglesia me hago el loco. Yo pienso que soy evangélico en la iglesia y fuera de la iglesia. Yo pienso que así es el cristianismo. El cristianismo no es un pedacito aquí y otro pedacito allá de otra cosa, no. El cristianismo para mí es en todas las áreas. Usted es cristiano en el trabajo, en la iglesia, en el estudio, en la universidad. Para mí usted es evangélico y cristiano en todo o no lo es. Para mí es el verdadero cristianismo. Ahora, usted, yo me ha pasado, a mí me ha pasado que se avergüenzan. Yo en una ocasión visitaba por ahí a una persona y cuando yo la visitaba, esa persona, qué amable, Dios lo bendiga, amén. Pero cuando lo encontraba en la calle, le daba una vergüenza verlo a uno porque la gente dice, decir amén. Ay, hermano, ¿cómo es uno de ignorante? Digo yo cuando está sin Dios. Que a usted le digan Dios le bendiga, amén diga. Casos que le están diciendo que Dios lo maldiga, le están bendiciendo. ¿Cómo me va a dar a mi vergüenza? Dios lo bendiga, amén. Así sea, se dice. Es que sinceramente a veces nosotros nos queremos avergonzar es de Cristo. Dios nos guarde de eso. Entonces, esa es la recomendación número 12. Y vamos a irnos para la recomendación. A ver, 12 sí, 12. Vamos a irnos para la recomendación número 13. La recomendación número 13 es
Llevar Biblia. Llevar Biblia. Esta es la recomendación 3, el llevar Biblia. Hay personas que van a la iglesia y no llevan Biblia. Escúcheme lo que le voy a decir, vea. Aquí donde me ven, yo tengo gafas. Yo no me pongo gafas porque me gustan, me pongo gafas porque la necesito. Cuando yo era más joven, yo tenía una mirada 20-20. Créame, ahorita no. La mirada mía ya no es la misma de antes. Me toca ponerme gafas. No me gustan, pero me toca ponerme gafas. Hay gente, póngame cuidado, porque aquí le va a hablar Dios a alguien. Hay gente que uno no los ve que llevan Biblia a la iglesia, nunca llevan Biblia. Y uno les pregunta, hermano, ¿usted por qué no trae la Biblia? Ay, hermano, le va a contar, dicen. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? ¿Por qué no traigo Biblia? Es que yo no puedo ver bien, vean. Es que yo vino borroso y por eso no traigo Biblia. Yo lo entiendo porque yo también sufro de la vista y me hacen falta gafas. Pero aquí viene lo siguiente, hermano. ¿Por qué no trabaja y ahorra y no se hace adaptar unas gafas? Yo le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si a usted el celular se le daña y ya no le sirve, se compra un celular nuevo, así le tenga que meter 500,000 pesos. Si a usted se le daña el televisor, usted se lo compra, así valga 1,000,000 de pesos. Uno le duele invertir para lo que sirve, pero para lo que no sirve muchas veces uno no le duele invertir. O para lo que no edifica mucho, no le duele invertir. A usted no le duele invertir y hacerse un examen con el oftalmólogo y que le revise la vista. No le duela pagar para unas gafas. Si usted no puede ver porque ya la vista la tiene agotada, hágase un examen. Cómprese una Biblia de letra grande. Hoy en día venden Biblia letra gigante. Unas Biblias así, grandotas. Y la letra es grande. Cómprese una Biblia de letra grande. Qué vergüenza, hermano, que usted lleve en la iglesia 20, 30 años y no se haya comprado una Biblia. Es que hay gente, hermano, perdóneme lo que le voy a decir. Hay gente que va a la iglesia con unas Biblias viejas, horribles. Eso parece que la hubieran sacado esa Biblia del basurero. Hermano, usted tiene que tener una Biblia bonita, presentable, que cuando le vean la Biblia, uy, hermano, esa Biblia está bien tenida. Pero hay gente que tiene unas Biblias achutadas, arrugadas, parece una pelota que tienen ahí. Y hay otros que no llevan Biblia porque dicen que la vista les falla, pero no se quieren comprar o adaptar gafas, no quieren comprar una Biblia. Invierta en la Biblia, invierta en unas gafas, hermano, para que cuando vaya a la iglesia lleve la palabra de Dios. Ese es el consejo número 13. Ahora sí, nos vamos para el consejo número 14. Consejo número 14. Consejo número 14 es este. Vaya, creo que escribe con B pequeña, ¿no? Vaya bien presentado. El consejo número 14 es vaya al culto bien presentado. Nosotros no estamos diciéndole que tiene que ir al culto con ropa de marca, no le estamos diciendo que tiene que ir al culto con Alberto B25, con Alberto de la Calle, bueno, que ropa fina, no. No. Usted tiene que ir al culto presentado correctamente y tiene que ir al culto limpio. Sí, señor. Pastor, es que Dios nomás ve el corazón y lo demás no lo ve Dios. Sí lo ve el Señor. Usted cuando va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar ejemplos de que los sumos sacerdotes se tenían inclusive que bañar para entrar a administrar dentro del tabernáculo. Afuera había un lugar que se llamaba la fuente de bronce. Servía como espejo y al mismo tiempo servía como agua para bañarse, limpiarse los pies, las manos, la cara. Bueno,
Ellos tenían que entrar limpios físicamente, no solamente espiritualmente. Usted cuando va a la iglesia, no vaya con chanclas como si fuera la playa. No vaya de cualquier manera, vaya hermosa para Dios. Vaya hermoso para Dios, vaya bien presentable, que eso es bueno, eso no es vanidad. Eso se llama quererse a uno mismo. Eso se llama autoestima. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Inclusive higiene se llama eso. Si usted, pongamos un ejemplo, hermanito, hermanita va a la iglesia, peínese, afeítese, váyase con los zapaticos limpios, no se vaya con los zapatos más viejos que tenga. Hay gente que va a la iglesia, vea, yo les voy a poner un ejemplo. Yo conozco gente que es por diferentes motivos. Por ejemplo, hay lugares donde uno tiene que llegar con botas a la iglesia, pero es porque tiene que venir de un lugar feo, horrible, y las botas le toca a uno llegar porque el camino no es para andar con zapato normal. Pero, ¿sabe? Usted puede llevar unos zapaticos y se quita las botas y se ponen los zapaticos. Pero hay gente, hermanos, que es dejadita, esa es la palabra, son dejaditas. Van a la iglesia de cualquier manera. No, mi hermano, usted cuando va a la iglesia, si tiene locioncita, échese, cepíllese, peítese. Eso no es pecado, eso no es vanidad. Eso se llama presentación personal. Es que a veces hay gente que se hace fanática y confunde el fanatismo con la santidad. La santidad es una cosa hermosa, pero no es fanatismo. La gente confunde. Así que vaya bien presentado. Ese es el punto número 14. Y ya vamos a ir terminando. Y el punto número 15 es: sea generoso y acomedido. Y acomedido. Aquí creo que terminaríamos ya la enseñanza. Sea generoso y acomedido. Mire, lo digo como les dije hace un rato por experiencia. Hay gente que va a la iglesia y cuando van a ofrendar, sacan la moneda de 100 pesos. Sacan la moneda de 50 pesos. O sacan el billetico que ya está, que se arranca, que ya toca cogerlos con un depilador, dijo una vez un pastor. Así, ese billetico que está comido por un pedazo de los ratones, ese vamos a darlo de ofrenda. A mí me ha pasado que una vez abre el alfolí y saca el billetico y le meten a uno el billete que está comido por un pedazo, el billete que está a veces deshecho. No, mi hermano. Usted cuando vaya a la iglesia vaya a diezmar, no va a llevar esos billetes viejos. No, mi hermano, usted tiene que llevar los billetes más buenos que tenga. Cuando usted va a ofrendar, no ofrende esos billetes podridos que ya no sirven, hermano, no los quieren recibir ni en la bomba, ya de tan viejos nadie los quiere recibir, entonces voy a echarlos en la ofrenda. No, hermano, usted cuando va a la iglesia, si va a ofrendar, ofrende algo que esté bueno y dé con generosidad. Porque hay que ser generoso. Hoy en día hay gente tacaña, hermano, pero es que Dios no la bendice. Hoy en día hay gente amarrada, hermano. Que Dios los ayude, porque hay gente muy tacaña en las iglesias. Hay en la iglesia hoy en día hay gente, hermano, que tiene plata, pero por todo, hermano, es quéjese. Tienen plata en el banco, tienen finca. Y gente que es más quejona, hermano, tienen plata. Y es quéjese. No, mi hermano, agradezcale a Dios por lo que tiene y sea de bendición en la iglesia. Hay gente que va a la iglesia, no diezma, no ofrenda, no da voto, no da primicia, no da nada. Creen que todo es espíritu. Hermano, cuando usted estudia la Biblia, hay una parte que es espíritu y otra parte que es material, financiera. Jesús era Dios, pero él también necesitaba del dinero, aunque era Dios. ¿Cómo que Jesús va a necesitar de dinero si él todo le pertenece a él? Óigame lo que le digo. Jesús es Dios, pero cuando él estuvo aquí en la tierra, él tenía un tesorero, era Judas, y el tesorero que guarda plata, guarda el tesoro. La Biblia dice que habían mujeres ricas que contribuían para el ministerio de Jesús. Había gente que donaba.
de eso compraban comida, de eso pagaban a veces hospedaje, porque él hacía milagros, pero no todo el tiempo hacía milagros. Había veces que no multiplicaba la comida, compraban la comida. Y en la iglesia lo mismo. Usted, si es un buen cristiano, tiene que aprender a diezmar, tiene que aprender a ofrendar, a dar la primicia, y tiene que hacerlo con amor, con generosidad, porque hay gente, hermano, que la verdad no son generosos. Pongo otro ejemplo, si en la iglesia donde usted se congrega hay grupos para hacer protemplos, hay personas en la iglesia que no se involucran para nada. Pastor, a mí no me esté metiendo en grupos de protemplo. Yo tengo en la casa mucho trabajo para que me vengan a poner aquí a hacer. No, mi hermana, no, mi hermano. Eso no debe decir usted. ¿Usted sabía que en la iglesia, cuando se hace un protemplo, es para ayudar la misma iglesia? ¿Usted sabía que un protemplo es para hacer un fondo para mejorar el salón, mejorar las condiciones donde usted se congrega? Hermano y hermana, usted tiene que ser acomedido. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo. Ve, hermano, uno se hace inútil porque uno quiere. Si usted tiene más de 100 años, no, no está apto para que haga un protemplo. Si usted tiene una discapacidad que no le deja tener manos, pues no, porque pero hermano, vea, hay gente que se discapacita porque quieren, no porque son discapacitados. A la iglesia, hermano, cuando se haga grupos de protemplo, metas en uno, colabore, hermano, porque hay gente, como le dije hace un rato, repito, no quieren dar voto de evangelismo, no quieren dar voto para el aseo, no hacen el aseo, no diezman, no dan nada, hermano. Yo digo, eso sí es feo que Dios a uno lo bendice todos los días. Porque Dios a uno lo bendice todos los días. A mí me bendice todos los días Dios. Y yo ser, hermano, tacaño, no colaborar. Bueno, si no colabora por un lado, pues por lo menos colabore por otro lado. Yo conozco gente que no diezma, eso es pecado, está mal. Pero el que no diezma es avaro. Eso es lo que es. En el tiempo de la ley es avaro. No es maldito. En el tiempo de la ley, sí, el que no diezma era maldito. En el tiempo de la gracia, el que no diezma no es maldito, es avaro. Y la Biblia dice que los ávaros no entrarán al cielo. Entonces, hermano, el punto número 15 en el que termino, sea generoso. Porque el generoso por generosidad será exaltado, dice la palabra de Dios. Bueno, aquí termino esta enseñanza. Espero que estos 15 puntos le hayan ayudado, le hayan servido y Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Desde los Andes de Sotomayor, el pastor Rulbeni Bolaños les compartió esta enseñanza. Compártala con alguien que sea cristiano. Compártala con alguien que vaya a un culto. Creo que le puede servir a alguien en esta hora de la noche o en los días siguientes. Y no se olvide, suscríbase a mi canal Rulbeni Bolaños Erazo en YouTube. Dios lo bendiga.